Vimos el concepto de archivos y hoy vamos a empezar a trabajar con el concepto de directorio. ¿Qué es un directorio? Es un archivo donde guardamos datos de los archivos. Es una parte esencial del sistema de archivos. El file system lo primero que va a grabar es un gran archivo donde luego va a incorporar un registro, tuple, etcétera, de acuerdo a cómo sea su mecanismo de implementación por cada uno de los archivos. El directorio entonces es el archivo donde guardo los datos de los archivos. ¿Qué datos de los archivos? Bueno, eso va a depender de cada sistema de archivo. Por supuesto, hay un conjunto de datos que son esenciales que yo tengo que guardar de cada archivo. Su identificador y dónde está. Y su tamaño. Cuánto ocupa del periférico en la medida de que el periférico pueda darme ese dato. O sea, el tamaño del archivo, por ejemplo, no es un dato que voy a tener en un sistema de archivos de una unidad de cinta. Me va a decir exclusivamente el nombre del archivo identificador y me va a decir dónde empieza el archivo, pero en la unidad de cinta voy a tener que leer toda la cinta hasta llegar al final. No obligatoriamente los sistemas me van a decir el tamaño del archivo. Cuando son dispositivos como unidad de cinta, sí me lo van a decir en dispositivos como las unidades de disco o dispositivos de estado sólido como los pendrives, etc. ¿Cuántos datos voy a tener de cada archivo? Bueno, eso va a depender muchísimo. Puedo tener muchísimos datos de cada archivo o muy pocos datos de cada archivo. Eso va a depender de cada file system. Cada file system va a ser más poderoso o menos poderoso de acuerdo a la cantidad de metadatos que va a tener de cada archivo y a la cantidad de acciones que nos va a permitir guardar por cada archivo. Entonces veamos, el sistema más sencillo de directorios es un archivo secuencial donde es una lista donde nos dice cada uno de los archivos que hay en nuestro dispositivo, nuestro periférico. Por ejemplo, un CD de música. Un CD de música lo vamos a poner y nos va a decir, acá hay 14 temas, 13 temas, la duración de cada tema, el nombre de cada tema y dónde está guardado cada tema. Punto. Una estructura muy sencilla de un solo nivel. Estructura lineal va a ser una lista de cada uno de ellos. Estructura de directorio muy simple. Así que vamos a poner un CD de música en nuestra computadora, por ejemplo, y nos va a decir cuáles son los temas y va a tener un acceso directo al archivo y una lectura secuencial del archivo. Todo el dato que nos va a decir de cada archivo es cómo se llama, dónde está y el tamaño total. Y luego podemos entonces ir a leer ese archivo, lo va a empezar a leer siempre desde el principio, acceso secuencial. ¿Podemos avanzar más rápido? Sí. Pero típicamente un reproductor de música es un sistema secuencial. Esta estructura de archivos viene muy bien para guardar, por ejemplo, temas musicales, álbumes de fotos cuando son chicos, etc. Muy simple, muy sencilla. Ya cuando, por ejemplo, tenemos muchas fotos, esta estructura no nos sirve, porque queremos guardar las fotos a su vez en álbumes. O sea, ok, quiero las fotos de mis vacaciones en Mar del Plata del año 2018,
de mis vacaciones en el patio de mi casa en el año 2021, como va a pasar, etcétera. Entonces, esta estructura muy sencilla no nos permite organizar el conjunto de archivos cuando ese conjunto de archivos adquiere cierto volumen, cuando tenemos una cantidad de archivos que supera los 20, 30 archivos, ya no es muy manejable una sola lista. Entonces se genera un concepto llamado subdirectorio, o también en algunos textos nos va a decir carpeta. ¿Por qué nos va a decir carpeta, folder? Porque en los sistemas gráficos, las interfaces GUI gráficas, se eligió el símbolo de una carpeta donde guardamos cosas adentro. Y una de las cosas que uno puede guardar dentro de una carpeta es otra carpeta. Esto es típico en los sistemas de escritorio físicos de archivo de las oficinas. Entonces, este fue el icono que se utilizó, por eso no, formalmente hablando son subdirectorios, y lo vamos a ver en varios de los textos como folders y subfolders, o carpetas y subcarpetas. Entonces, la estructura que va a aparecer allí ahora es una estructura de un árbol. O sea, vamos a tener un directorio principal. En el caso, por ejemplo, en el mundo Unix va a ser el barra, el backslash barra. Y lo que vamos a tener es un conjunto de directorios dependiendo de ellos. Acá lo que tenemos es un sistema de dos niveles. Es, por ejemplo, el que utilizamos en muchos de los discos de música cuando guardamos archivos MP3. Un directorio principal donde ponemos la carpeta de cada uno de los CD de música que guardamos en cada uno de ellos. No solemos tener más niveles que esto porque nos es difícil de manejarlo en el coche, por ejemplo, cuando lo reproducimos allí. Este sistema luego se fue ampliando, generando entonces una estructura mucho más compleja de árbol, que nos permite ahora sí ir creciendo en profundidad en cada uno de los nodos, y típicamente vamos a tener en todos los sistemas de archivos modernos una estructura de árbol. La estructura de árbol es una estructura muy cómoda porque nos permite recorrerlo rápidamente y ordenarlo bien, pero tiene un pequeño inconveniente. Supongamos que estoy guardando música. Entonces, bien, vamos a guardarla por artista. Si la vamos a guardar por artista, voy a abrir un nodo principal, por ejemplo, Mercedes Sosa, y puedo abrir uno por cada uno de los CD que grabó o discos que grabó Mercedes Sosa, y luego un archivo por cada uno de los temas musicales de Mercedes Sosa. Bárbaro, espero que conozcan a la Negra Sosa. O podemos hacer lo mismo con los Rolling Stones, por ejemplo, para que sea más universal el ejemplo. Por artista, los Rollings, uno por cada uno de los discos, etc. Pero eso me genera un problema. Mi problema es cuando yo quiero ahora escuchar un tema, pero volviendo al caso de la Negra Sosa, por ejemplo,
quiero ordenarlo también por tipo. Entonces digo, bien, vamos a ver Lunita Tucumana, un tema folclórico, lo canta fantástico la Negra Sosa. Pero no lo tengo que ir a buscarlo dentro y no me acuerdo en qué CD está Lunita Tucumana. En realidad me gustaría tener una estructura que me permita tener folclore. Y entonces dentro de los temas de folclore poder ubicar a Lunita Tucumana. El tema es que la Negra Sosa, que comenzó cantando folclore, luego terminó cantando todo. Temas de Charlie, temas de Violeta Parra, Gracias a la Vida, no es un tema de folclore argentino. Entonces, ¿cómo hago? O sea, mi problema es que yo tengo el tema Lunita Tucumana, pero quiero llegar al tema Lunita Tucumana tanto buscándolo por la Negra Sosa como buscándolo por folclore, pero tengo un solo tema. Si a ese quiero llegar también por folclore y quien escribió el tema, me voy a encontrar con esta situación, y es que el mismo tema musical va a poder ser accedido por distintas ramas de mi árbol. Y esto no es un árbol, esto es un grafo. Entonces, lo que tuvimos que evolucionar en las estructuras de directorios para que el mismo archivo pueda ser direccionado desde una estructura o desde otra estructura, porque es lo que necesito en la práctica, poder llevarlo de otra manera. Podemos dar muchos ejemplos de esto. O sea, tengo una empresa de software y entonces puedo organizar los archivos de acuerdo a los programadores. ¿Qué está programando Juan? ¿Qué está programando Pedro? Ana, vamos a nombrar una programadora, etc. Pero no vamos a encontrar, por ejemplo, que Ana y Pedro pueden estar trabajando en el mismo proyecto. Entonces nos vamos a volver a encontrar el mismo problema. Y también puede ser que entremos también desde proyectos. O sea, yo, en el proyecto de páginas web para la empresa Alfa, ¿quiénes están? Está Juan y Pedro. El programa es el mismo. Es decir, lo que nosotros vemos que una estructura de árbol no nos sirve para la realidad de los archivos. Lo que necesitamos es una estructura de grafo. La estructura de grafo tiene un problema, y es la posibilidad de generar un ciclo. O sea, que yo tenga una referencia al padre o al abuelo. Los grafos permiten ciclos, o no, depende cuando lo construya. Tenemos grafos generales que permiten ciclos y los grafos acíclicos, que en el momento de crear la relación me dicen no, esta no la podés crear porque genera un ciclo. Si yo tengo un grafo con un ciclo, cuando hago un comando ls, un comando dir, etc., mi problema es que se va a hacer infinito, porque va a venir, va a leer, 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 no para nunca esto. Entonces yo debo evitar la existencia de ciclos, o en vez de evitarla, que aquellos programas, rutinas que recorran una estructura de directorio vayan anotando por dónde pasaron, y si se encuentran con que vuelven, no vayan. ¿Qué es lo que realmente se hace? Se permite la construcción de ciclos. Hagan la práctica en su propia computadora.
utilizando un link y vean que se lo permite hacer, pero que luego cuando hacen el comando no se hace infinito, porque lo que hicimos es permitir un sistema de directorios de grafo general, pero con detección de ciclos en el momento de recorrerlo. Ahora bien, lo otro que nos falta decir es cómo es la relación con respecto a esto que llamamos, esto es un nodo, el lazo que utiliza el arco desde el punto de vista de la teoría de grafos. Tenemos dos tipos de links, los duros y los blandos, lógicos y simbólicos. No todos los sistemas operativos permiten ambos tipos de links. En el caso de los sistemas operativos de la familia Unix permiten ambos tipos de links. En el caso de los sistemas de los file system, por ejemplo, de Windows, el NTFS solo permite el link blando. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esto lo van a ver en la parte práctica, porque esto, digamos, en los comandos batch es clara la crear uno o crear otro. En el caso del link duro, la referencia es directamente al ID del archivo. Y entonces puede haber múltiples links duros. El link blando apunta al nombre, que es la diferencia entre el ID y el nombre, es que el nombre es lo que el ser humano puede leer y el ID típicamente es un número hexadecimal. Entonces, si yo sobre un archivo tengo creado dos links duros, cuando borro un link duro, no borré el archivo. Por eso en Batch el comando es rm, remove, remover de mi estructura. Pero el archivo sigue existiendo hasta que se borre el último link duro. En el caso de la familia de Microsoft Windows, el comando es delete, porque tiene un solo link duro y cuando doy la orden de borrado, directamente borro el archivo. Lo que sí me puede pasar es que me quede basura, que me quede un puntero, un acceso llamado acceso directo, en este caso, en el caso de Windows, y que no apunte a nada. ¿Por qué? Porque fue borrado ese archivo. Para esto los sistemas operativos, los file system, tienen utilitarios que son recogedores de basura, garbage collector, que lo que van a hacer es depurar y borrar esto. Entonces, sintetizando, nuestra estructura de directorio va a estar basada en grafos generales que van a permitir la creación de ciclos, pero que cuando los recorra va a evitar caer en un ciclo infinito. Y tenemos dos tipos de punteros, los duros y los blandos. Los punteros son directamente los duros al archivo y hasta que no se borren todos los punteros duros no se borra el archivo, que tampoco se borra, simplemente se pierde la referencia. Y en el caso de los punteros blandos son exclusivamente al nombre del archivo y nos puede quedar un acceso directo apuntando a algo que ya no existe. Seguiremos trabajando en File System en el próximo video.